Uno de los temas más recurrentes de la leyenda negra española es la Inquisición. Los fenómenos históricos han sido fuertemente deformados y distorsionados a conveniencia, a merced de los vaivenes de la vida política española y extranjera de los últimos 2 siglos. La Inquisición representó para el Ilustrado el clímax, por el que España quedaba fuera de la civilizada Europa, haciendo al inquisidor principal responsable, entre otras cosas, de la expulsión de la fuente de riqueza nacional, judíos y moriscos, además de impedir el arraigo del protestantismo reformista en España, prácticamente sinónimo para muchos de ciencia y libertad modernas. La perspectiva inglesa respecto a España, expresada por autores, especialmente Townshend, insisten en que a partir de la victoria de Carlos I en Villalar contra las comunidades, el pueblo español queda al albur de la arbitrariedad del poder absoluto de los reyes españoles que, sin un contrapoder que equilibre o modere ese capricho despótico del rey, como ocurre con el Parlamento inglés, pues termina por dejar al pueblo en la indolencia, según les parece a ellos. No es casual que en el año 2018 se hiciera una reunión en Londres titulada Iberian Intolerance, donde la mayoría de los temas tratados fueran sobre la historia de España y su supuesta intolerancia. Para maquillar el título, la conferencia la llamaron Intolerancia Ibérica. Supongo que hubiera resultado muy cantoso directamente poner Spanish. A esta reunión o simposio, si se quiere, acuden hispanistas de varios continentes para los que la única intolerancia que existe en Europa digna de estudio es la española. Con mucha razón dice Roca Barea que solo así se explica que sobre la Inquisición española los estudios haya que coleccionarlos por tomos, mientras que apenas hay sobre la Inquisición en Francia o de otros países. ¿Por qué solo interesa la Inquisición española? Esa es una pregunta que habría que hacerse y que Roca Barea ya ha lanzado en varias ocasiones. Tenemos cientos de artículos sobre la pureza de sangre en España, pero casi nadie sabe que la pureza inglesa estuvo protegida por leyes hasta el siglo XX. Tenemos el ejemplo de Anita Delgado, que se casó con el marajá de Capurtala y la pobre mujer tuvo que soportar años de marginación en la vida social y oficial del Raj británico, porque los matrimonios mixtos estaban prohibidos. Pero sobre eso no hay simposios. La diferencia entre el caso inglés y el español es que la supuesta intolerancia española nunca impidió el mestizaje y la inglesa, pues, a la vista está. Y como está a la vista, pues hay que taparla, de muchos modos, y este es uno de ellos. Mientras todas las universidades del mundo estén entretenidas investigando los supuestos horrores de la Inquisición española, nadie verá los horrores de la intolerancia religiosa que hubo en los territorios protestantes. Si no te gusta la conversación, cámbiala. Es una técnica simple que da vergüenza no haberla visto. Lo dice muy bien Antonio Domínguez Ortiz en una síntesis admirable. La ofensiva contra la Inquisición española y sus horrores se desencadenó cuando empezó a condenar protestantes, que como dice Payne fueron poquísimos, añadió un elemento religioso a la lucha política que las potencias protestantes sostenían contra España y la propaganda fue tan intensa, tan hábil, que contagió también a las naciones católicas y ha quedado hasta hoy como una especie de San Benito infamante de la idea de España y los españoles. Es inútil argumentar que ha habido otras inquisiciones y algunas más sangrientas. Es el elemento de la leyenda negra que se ha hecho más popular, el que ha calado más hondo. Pero, ¿por qué surge la Inquisición en España? Pues, siguiendo la tesis de Américo Castro, la Inquisición española surge como un tribunal eclesiástico, aunque controlado por el poder civil, que sirve para proteger a la población conversa de la justicia popular aplicada por los cristianos viejos e instaurar así la paz social entre ambos grupos, de tal manera que existan garantías de que conformen armónicamente el mismo grupo, salvaguardando la unidad cristiana. Al converso sincero le interesaba especialmente que se clarificase la cuestión para despejar las sospechas. Le interesaba que se sacara a la luz los casos de cristianos nuevos que siguieran manteniendo creencias judías después de haber aceptado el bautismo. Por tanto, no es un tribunal que persiga al que no es converso, sobre el cual no tiene jurisdicción, sino que busca descubrir al cristiano que judaiza, es decir, que persiste en su judaísmo aun siendo cristiano, cosa muy diferente, y lo hace fundamentalmente para neutralizar en el plano institucional las acusaciones falsas y persecuciones procedentes del arbitrio popular sufridas por los conversos. Sobre el proceder del tribunal, el autor Trevor Davis, en su libro El Gran Siglo de España, después de más o menos introducir el asunto, dice lo siguiente acerca de la Inquisición española.
Se hace preciso señalar aún que la Inquisición española, juzgada por las normas de su tiempo, no fue ni cruel ni injusta en sus procedimientos o en sus penalidades. En muchos aspectos fue más humana y justiciera que cualquier otro tribunal europeo. Así, por ejemplo, la culpabilidad no quedaba demostrada sin el testimonio de 7 testigos, 2 de los cuales habían de estar sustancialmente de acuerdo. Además, se permitía al acusado ser asistido por jurisconsultos con experiencia y un abogado que le evitara dar por ignorancia algún paso en falso. También tenía el derecho de recusar a cualquier juez que supiera que obraba con prejuicio, el cual, si era recusado con éxito, había de abandonar el caso a sus colegas. Este autor, en realidad más tarde, hace un juicio de valor sobre la Inquisición, pero me parece un buen ejemplo porque incluso para los hispanistas extranjeros que la critican, no pueden más que hablar del proceder garantista del tribunal, e incluso novedoso, me atrevo a decir, para la época, en un periodo en el que este tipo de tribunales estaba a la orden del día en toda Europa. Pero no solo no nos ocupamos de explicarlo e incluso investigarlo desde nuestras universidades, sino que para colmo hemos desarrollado una especie de turismo inquisitorial o sobre la Inquisición si se quiere, y que se puede ver en rutas en Málaga, en Valladolid e incluso en Granada, que hay hasta un museo de aparatos de tortura que la Inquisición jamás utilizó. Pero, como con acierto dice María Elvira Roca Barea, mientras nosotros estemos una y otra vez hablando de esto, no estamos investigando la intolerancia religiosa de, por ejemplo, Suecia, donde da para mucho.